Vivencias. Bueno, ya estamos aquí con el licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y Sin Diván. Muy buenas tardes, Jorge. Muchísimas muy bienvenido. gracias por ¿Cómo estás? recibirme, muy bien, muy contento, sobre todo con la bienvenida que nos dio el Astro Rey al salir a la calle. Hoy realmente un sol espléndido. Sí, hoy es un día, yo decía, casi primaveral. Parece que se va anunciando, va convocando a la primavera. Convoca a salir, pero... Sí, convoca. Después se viene una tormentita. Mañana unos días, por ahí pero... Santa Rosa nos hace una visita. Bueno, pero después ya viene la primavera. Así por que supuesto. esperemos que sí. Nos toca hoy, nos acercás a un tema que preocupa y ocupa a mucha gente, que tiene que ver con el sobrepeso y la obesidad. Y quizás hoy nos podamos acercar a esos factores psicológicos que de alguna manera inducen a este tipo de comportamiento que llevan al sobrepeso y también a la obesidad, sin llegar a ser obeso. A veces hay sobrepeso, pero tiene que ver este problema con factores, calculo yo, psicológicos, con ansiedad, con estrés. ¿Con qué tiene que ver? Tiene que ver con todo eso y muchas cosas más. A ver, empecemos de a poquito. Claro, de analizarlo. poco, despacio, Empecemos de a poco porque desmenuzando. A desmenuzarlo, a ver qué te parece. Pido disculpas un poco porque me quedó un cierto relicto después. No, ya es un poco, ¿viste? Esa tosecilla molesta, alérgica que molesta, ¿no? Pero sí, para hablar a mí me pasa, tengo que tomar té y cosas calientes porque... Exacto. Bueno, el tema es el siguiente. Somos, todos nosotros, lo que nos ha provisto la naturaleza y la genética en el aleatorio reparto de la existencia. Claro. Somos el tiempo que nos toca vivir, somos hijos de nuestro tiempo, y somos también nuestros pensamientos, somos nuestros recuerdos, somos nuestros sentimientos y somos también lo que comemos. O sea que... Y somos lo que pensamos, que también viene de la mano con lo que después comemos, ¿no? Obviamente. Lo que pensamos, y bueno, habría que ver también desde qué lugar pensamos o qué factores hacen en determinadas circunstancias que nos posicionemos frente a la comida, que la jerarquicemos, que le demos una carga simbólica, un valor que trasciende lo que es el fin mismo de la nutrición, de la alimentación, ¿no? Claro, un valor simbólico de por sí ya tiene, ¿no? Porque una persona se sienta a la mesa con su familia y tiene ese simbolismo, más allá de la alimentación, de reunir, de convocar, tiene un valor simbólico claro quizás que sí. Y que sea tradicional, ¿no? Desde mucho tiempo. Pero creo que, como bien tú decís, Jorge, no hay que dejar de ver que hay veces se produce, se deja de lado ese valor simbólico y se empiezan a canalizar en esas comidas temas que tienen que ver con ansiedades, con problemas que no vamos resolviendo. ¿De qué manera se va filtrando eso por ahí? Exactamente. Cuando me refería al valor simbólico, involucra también lo que vos decís. Sí. Lo que vos decís tiene más que ver con, digamos, con los rituales, claro, con lo que implica la comida como factor que convoca, que congrega, como espacio de reunión. Cuando festejamos algo, generalmente, y esto tiene que ver con algunos restos atávicos de la humanidad, claro, que tienen que ver con la filogénesis. En la antigüedad, en los tiempos muy remotos, y no tanto, quizás hasta en la Edad Media, la comida escaseaba. El hambre era un flagelo. Entonces, en aquellas épocas de abundancia, cuando la cosecha venía bien, cuando aquellos pueblos conquistadores se lanzaban a la batalla y venían provistos de toda suerte de riquezas, víveres, claro, eso generaba un motivo de festejo, ¿no? Entonces claro, se empezó a tejer en torno a la comida ese valor simbólico de que la comida
comida en abundancia es algo a ser celebrado, festejado. Claro. Y se fue instalando. Fíjate que cuando vos te encontrás con un amigo de la infancia, del liceo, de la facultad, che, tenemos que hacer un asado. Claro. A nadie se le ocurre decir, che, ¿sabés qué? ¿Qué te parece si hacemos una lectura compartida de Borges o de Cortázar? ¿Qué tal si nos ponemos a leer El túnel de Sábato? Claro, no. Nos reunimos a comer y a tomar algo. Todo junto. No basta solo con la comida, brindar también. Exactamente, como que es una forma también de gratificación, no nos olvidemos que la alimentación, más allá del fin nutricional que tiene la comida, también es gratificante. Es uno de los placeres de la vida. Es uno de los placeres de la vida. El tema es cuando la comida pasa a ocupar una centralidad que trasciende incluso su finalidad nutricional y aparte el placer lógico. El placer, claro, el placer en sí mismo. El placer en sí mismo de degustar algo, de, qué sé yo, de darle el gusto adecuado. El valor simbólico también tiene que ver, Andrea, con lo que representa ese alimento, determinado alimento, en relación a nuestra historia, a nuestros recuerdos. ¿Quién no dice, esto tiene gusto al puchero que hacía la abuela? Claro. Y ya vas caminando, vas pasando, vas por la calle y sentís de repente de un zaguán y te retrotraes y se te disparan 1000 imágenes que van más allá de los centros, digamos, nerviosos que registran recuerdos vinculados a la comida. Tiene que ver con tu propia historia, ¿no? Claro. O cuando ves la presentación de un alimento que te recuerda a determinada situación, eso también tiene que ver con el valor, el valor simbólico. Emocional y simbólico. Ahora, somos lo que comemos, pero en tanto somos lo que comemos, debemos considerar en qué medida nosotros somos artífices de nuestra dieta, somos nosotros quienes definimos, o estamos, en cierta manera, como decíamos hace un rato, inducidos, directo e indirectamente, incluso subliminalmente, por los criterios estatuidos, o sea, por lo que son las modas, los que son, digamos, esas corrientes, esas tendencias que de tanto en tanto invaden en el mundo. Digamos que de la segunda mitad del siglo XX en adelante comenzó a instalarse lo que hemos dado en llamar la comida chatarra. Claro. Siempre decimos que el Uruguay, las cosas llegan siempre a 20, 30 años después. En este caso, yo agradezco que haya sido así. Después, claro, porque yo tengo memoria de mi infancia, mi adolescencia, que la comida chatarra para nosotros, lo que se llamaba las minutas, era el churrasco, a lo sumo con papas fritas, huevo frito, pero casero. Las hamburguesas las hacía, qué sé yo, la madre, el padre, o quien correspondiera, pero dentro de la casa, manejando criterios, el cuidado de ciertos factores que tienen que ver con los condimentos, la selección de lo que comíamos. Es que había tiempo para seleccionar lo que comíamos. Había tiempo para discernir entre lo que era saludable y lo que era simplemente una forma de llenarse y quedar satisfecho. Entonces, somos hijos de nuestro tiempo. A partir acá en el Uruguay de los 80, los 90, como que nos invadió todo ese aluvión, toda esa correntada, con ciertos visos de modernidad, como que ahora uno puede resolver más fácil las cosas. La comida rápida. Exactamente. Proveernos del deep freezer, o sea, tener grandes heladeras para digamos, dejar de lado toda esa tarea en torno a lo culinario, la preparación, las compras, como el que el mensaje era: disponga de más tiempo, ¿no? Congele sus alimentos y disponga de ellos cuando usted lo necesite. O sea, ese trepidante ritmo de vida al que hemos aludido en tantas columnas nos ha llevado, entre otras cosas, no solo a descuidar nuestros vínculos, sino también a descuidar nuestra alimentación. La alimentación. O sea que por ahí empezaría, digamos, como
una pequeña, una gran surgimiento de este problema podría comenzar aquí con el tema de cambiar los hábitos alimenticios, que tiene que ver también cuando nos enfrentamos a lo que vamos a consumir. La elección ya no es tan sana ni tan buena, ¿no? Y por ahí tiene que ver cómo va cambiando socialmente lo que se nos presenta. Pero a su vez, me parece que hay otro problema que nos viene sucediendo y como bien tú señalabas, tenemos menos tiempo. Menos tiempo para ocuparnos de nosotros mismos y nos atiborramos de un montón de obligaciones, lo que nos lleva también a estar más tensionados, más nerviosos, y de alguna manera esa tensión, esos nervios, esa angustia que a veces nos genera eso, lo canalizamos comiendo. Exactamente. ¿Por qué? La ansiedad. A ver, la ¿por ansiedad. qué se canaliza la comida? ¿Tiene una explicación? Sí, esto? claro, tiene una explicación mecánica y psicológica. La ansiedad, que es una sensación que nos invade, como de desasosiego, de estar como permanentemente parados acá y no sabiendo qué hacer. Exactamente, como en una vigilia, ¿no? Digamos, ansiosa, estamos permanentemente a la expectativa, como que no nos damos tiempo para la pausa, para el alto al costado, para reflexionar. Entonces, la ansiedad, la comida puede ser, ante ese componente ansiógeno que nos genera en parte la vida cotidiana actual, el hecho de comer algo, desgarrar, triturar, es una forma, ¿no? de repente de sentir que atenuamos ese quantum de ansiedad que nos recorre, ese sentimiento que genera entre desasosiego, incertidumbre, ¿no? Entonces es una manera, la masticación, la deglución, es una manera de, digamos, atenuar ese sentimiento, esa ansiedad que nos genera en parte la vida cotidiana, en parte también tiene que ver con aspectos idiosincrásicos personales. Claro. Hay personas más o menos ansiosas, hay personas que más allá que se lanzan día a día a la vorágine, digamos, a la calle a realizar sus cosas, viven en función de su idiosincrasia, de su forma de ser, de su personalidad, lo viven en forma diferente. No todo el mundo calma la ansiedad de la misma manera comiendo, ¿no? Capaz que lo calman de otra, con otra, nos va a pertenecer a otra columna, a otra como columna, lo calma. Claro, o lo somatizan, claro, de repente. Sí, hay gente igual a veces impertérrita, ¿no? O sea, como que no se inmutan, pero que los recorre internamente todo eso y que por ahí no los ves ansiosos. No. ¿Qué pasa también? Ahora, el tema es así, si la ansiedad te induce a comer, no es lo mismo decir, bueno, voy y me como una hamburguesa de 2 o 3 pisos con un vaso de Coca-Cola, o como comentabas vos hace un rato, que en los Estados Unidos es cierto, te tomás medio litro de refresco y vienen... Y te lo llenan de vuelta con medio litro más. Como de buenos y dadivosos que son, te dan más, o sea, en lugar de hacer eso, podés comerte una buena fruta, podés comerte un buen sándwich saludable, con verduras, bien, digamos, bien sazonado. Pero no vamos a ingresar en terreno de los nutricionistas o de aquellos que se dedican a esto, ¿no? Emocionalmente, a veces encontramos en la comida también un parapeto para justificar miedos y angustias. Muchas veces detrás de una persona con sobrepeso u obesidad está la manera de justificar miedos, el no animarse. Y no me toman en este trabajo porque soy gordo y esto no es para mí, no respondo a los modelos estéticos, mi apariencia no me habilita. Muchas veces las personas, o a la hora de establecer un vínculo, una relación de pareja, o de integrarse socialmente, se genera lo que se llama la profecía autocumplida. No, con esta gordura que me van a tomar, o que me van a aceptar, o a quién voy a seducir. Entonces es una manera, en ciertos aspectos, de mitigar ese temor, esa angustia. La persona se retrae, se recluye y de esa manera utiliza en ciertos aspectos la comida como factor que se interpone entre sus temores y el afuera.
Muy bien. De esa manera hay mucha gente que lo supera, porque viste que hay gente que tiene sobrepeso y logra después de mucho tiempo, de dietas, de controles médicos, lograr un peso adecuado. Y llevar una vida sana, y sentirse bien. Ahora, pregunto, ¿no quedan secuelas después de que pasa esto? Psicológicas. Sí, claro, pero primero vamos... Porque es difícil, ¿no? Desde que te digan, te señalen, porque somos el ser humano, me voy a poner al lado del ser humano, somos de estigmatizar, de señalar, y generalmente si una persona tiene sobrepeso, cuando sos niño es el gordo, y de grande también, si viene el gordo fulano, la gorda mengana, somos de poner nombretes. Yo creo que a esa persona le debe de molestar mucho, y aún si baja de peso y logra tener un peso adecuado, ¿no lo marca de alguna manera todo eso? Sí, como siempre, sos muy elocuente y brillante, digamos, tu puntualización. Hoy decíamos hijos de nuestro tiempo. En la época de las pinturas de Rubens, ¿cómo eran las personas pintadas? Eran rellenitas. Eran rellenitas, está bien. Más un poco más acá. Claro. Te digo más, cuando yo era chico, nos sentábamos a la mesa en toda esa liturgia de sentarse a comer, donde había sopa, primer plato, plato principal, postre, fruta, y si no terminabas de comer, generalmente podías llegar a tener algún problema. Claro. No, hay que comer, o se suponía que no había que cumplir con todos los platos. O si no ibas a recibir esa gratificación que podía ser la golosina, o tantas horas de televisión, o tal paseo, o andar en bicicleta. Pero fíjate, me acuerdo que cuando nosotros nos sentábamos a la mesa, mi madre nos decía, comed todo, porque de esa manera vas a ser grande y gordo. Fíjate. Grande y gordo. Vas a ser grande y gordo. Respondiendo a modelos, obviamente, que tenían que ver con la estética del momento. No, pero no sé si tanto con la estética, sino con los paradigmas que nuestros padres habían vivido. O sea, en la década del 30, del 40, que había tanto problema de salud y se asociaba, digamos... La flacura y la tuberculosis. La tuberculosis, por ejemplo, o tantas patologías asociadas a la falta de buena alimentación o determinados nutrientes. La comida era como el gran antídoto. Había que comer bien. Entonces, vos ves las fotos de los abuelos de la familia, todos rebordete, el abuelo con un sobre todo a lo Valle Ordóñez, la abuela bien despachadita, bien robusta, y bueno, y tus viejos y tus tíos, viste, bien ahí, como que el día cuando se mudaban, todos daban una mano y tenían fuerza. Y había con qué. Ahora, ¿qué pasa? A partir de los años 60, todo ese modelo fue cambiando. Con la aparición de todo ese proceso de, vamos a decir, de jerarquización de la delgadez, cuando aparecen las Barbies, ¿no? Claro. Allá, fines de los 50, cuando esa estética que tiene que ver con el poco peso, más allá, transgrediendo totalmente incluso los parámetros saludables, ya eso empezó a ser mella. Entonces, como que el modelo del gordito, si ven el gordito como el peticito, como el de lentes, siempre estaba expuesto a la estigmatización, obviamente en los años 70, 80, 90 no era lo mismo ser gordo que en otros años. Ser un gordito, una gordita en otros años. ¿Por qué? Porque era como algo así, digamos, era la antítesis de lo que es el modelo. El modelo que se buscaba o que se perseguía. Privilegiado. Claro. Entonces, como que la estigmatización, eso muchas veces genera, claro está, un estigma. Y cicatrices, heridas, que muchas veces, más allá que la persona adelgace, no terminan de restañar. ¿Pero por qué? Yo no voy a ir en contra de lo que son las clínicas de adelgazamiento. Las clínicas de adelgazamiento en realidad no mienten. Vos vas ahí y bajás. Claro. Ahora, hay dos balanzas las que definen, digamos, lo que es tu posibilidad de mantenerte delgado.
O sea, por un lado, el someterte a un régimen alimentario, un Sí. régimen de ejercicios, un condicionamiento físico, incluso ciertas medicaciones e incluso tratamientos quirúrgicos Claro. válidos, por supuesto. Pero al otro día que vos salís de la clínica, después que festejan, ¿no? Sí, sí. Fulanito, y aparece en la tele, bajó 45 sí, kilos. claro. Al otro día, la balanza dice que tiene 45 kilos menos, pero hay otra balanza, esa virtual, la que no se ve, Claro. que es la donde pesamos las emociones, los conflictos, los sentimientos, lo no dicho, lo oculto, lo no resuelto. Claro, eso que yo te decía, todo eso que pasó por que esa persona sufrió durante todo ese periodo en el que fue estigmatizado, fue señalado, eso se resuelve, o sea, porque es importante, ¿no? Ahí está. Entonces, vuelvo sobre mis dichos, o sea, retomo lo que planteé. No te mienten, vos bajás. Ahora, si no resolves, si no te abocás a evaluar y elaborar todos los factores psicológicos, todas las emociones que han precipitado esa actitud frente a la comida, que redundan obviamente en patologías como el sobrepeso o la obesidad, seguramente, si no te sometes a un tratamiento psicológico para poder dar cuenta realmente por dónde están las fisuras que hacen que ante determinada frustración te refugies en la comida, Claro. seguramente vas a estar 1 mes, 2 meses disfrutando hasta que prontamente, si de La no frustración resolver eso, salga. La frustración de alguna manera va a volver a flotar. Exactamente, si no resolves, si esa relación tóxica que has establecido o a nivel social o a nivel de tu pareja o a nivel laboral no te induce nuevamente a incurrir en la sobrealimentación como factor paliativo de la angustia, de la ansiedad, obviamente vas a caer nuevamente en el sobrepeso. Qué importante lo que estás diciendo. O sea que el que nos esté escuchando y se vaya a poner una dieta importante, estamos hablando de perder unos cuantos kilos, también hay que acompañarlo de un tratamiento médico, psicológico, que te ayude a enfrentar todo el tema, ¿no? Independientemente de la corriente psicológica que la persona elija, digo, independientemente de eso. Porque una cosa... bajar de peso así es algo así, podríamos definirlo como que cuando tenés hijos chicos y te llaman que vienen visitas en media hora y tenés todos los juguetes desparramados, ¿no? ¿Qué haces? Para la piecita del fondo, ¡boom!, mandás todo. Claro. Es como barrer abajo de la alfombra. Claro, tal cual. Ahora, el tema es que cuando se va la gente... Obviamente. No encontrás nada, vas a buscar lo que guardaste y no sabes ni dónde lo guardaste. Exactamente, pero el problema está, desparramaste el desorden por otro lado, claro, pero el desorden está. Y lo mismo pasa, vos te sacaste el peso de encima, pero ese peso no se fue para siempre, claro, se fue mientras vos... Momentáneamente. Luego ese desorden que luego inunda nuevamente la casa es equivalente al desorden emocional que por un momento, por un lapso, te permitió maquillar un poco toda esa conflictividad. Claro. Pero evidentemente hay que tratar de enfrentarlo, pero no enfrentarlo buscando soluciones de afuera hacia adentro. Si vos no resolvés el conflicto que gatilla, que dispara, vas a ser incluso, es peor, porque muchas veces viene lo que se llama el efecto rebote. Hay personas que bajan 50 kilos, todo vamos arriba, y después vos lo ves y engordaron 60. Claro. Entonces, quiere decir que la persona se sigue refugiando en... O de pronto cabría analizar que se refugie no en la comida, pero en otro hábito adictivo, claro, que supla el de la comida. Capaz que por ahí va la cosa. No sé vamos a la pausa. Vamos a la pausa y me contestás eso, porque capaz que puede refugiarse no en la comida, que ya fue un refugio por muchos años y de pronto no quiere caer, pero se refugia en otro hábito adictivo que suple y enmascara ese desorden que tú estás señalando. El tema es, como decía mi viejo, no salir de Guatemala para meterse en Guatepeor. Claro. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en Vivencias con el licenciado Jorge Schneiderman en su columna Mano a Mano y Sin Divac.
Continuamos aquí en Vivencias en la columna Mano a Mano y sin diván del licenciado Jorge Schneiderman, hoy hablando del sobrepeso y de la obesidad y de los factores psicológicos que tienen que ver con ellos. Y nos va a dar para varios programas este tema porque es muy amplio. Sí, sí. ¿Y qué importancia tiene empezar a detectar y a tratar el problema del sobrepeso y también de la obesidad de niños, ¿no? ¿Qué importancia tiene tratarlo ahí? Porque me parece que, como te decía fuera de micrófonos, es en una edad donde quizás marque muchísimo más que Claro. si te pasa de grande, ¿no? Claro, hay niños que de repente tienen una personalidad, digamos, fuerte, y por ahí como no le dan demasiada importancia. Pero en la mayoría de los casos, cuando hablamos de las etapas más tempranas del desarrollo del individuo, estamos hablando de un yo en formación, con una cierta fragilidad, con una cierta labilidad yoica, que hace que el individuo se sienta recurrentemente herido en su autoestima y terminando muchas veces naturalizando ese rol que los demás le adjudican, es el gordito. Y aparte un poco lo que también hablábamos en la pausa, esa atribución de determinadas características, sí. cuasi elogios Sí. del gordo, como que el gordo está siempre contento, Sí. que es bueno, que es bonachón, que es feliz, que al gordo no le importa, que él está contento, que lo importante es que estén contentos los otros. Y muchas veces detrás de una máscara, detrás de un parapeto, se esconden componentes depresivos, que son realmente lo que está induciendo al individuo a refugiarse en la comida. El tema es que cuando la comida, como ocurre con otras adicciones, cuando pretendemos tapar ciertas fisuras o ciertos agujeros de carácter emocional con comida, pasa lo mismo que lo que le acontece al sujeto que trata de tapar con droga, trata de tapar de trabajo, trata de tapar de repente con el juego, ¿no? Con la ludopatía. Claro. Es una manera de esquivar realmente los conflictos que de fondo están determinando y definiendo el carácter de por sí deleterio que tiene el hacer un uso abusivo de lo que sea. Claro. Entonces, el tema de la naturalización de la gordura tiene que ver muchas veces con el tema de la familia. ¿Cuál es nuestro principal, el primigenio grupo de pertenencia y referencia? La familia. Hay familias que rinden un culto a la comida y que se le genera una carga simbólica tal que la vida de las personas gira en torno a la comida. Claro. Esas personas que vos vas de repente a la casa y cuál es el lugar más importante de toda la residencia, la cocina. Ves de repente que hay una mesita con 4 sillas, unos silloncitos, pero en la cocina tenés una heladera de 2 puertas, un freezer grande, cocina de 6 hornallas, todos los implementos, porque muchas veces las personas se refugian. Su refugio, su reposo del guerrero es en la comida. Debes de salir afuera, tratar de buscar otros satisfactores, otros factores que le permitan darle a la vida la completud necesaria. ¿Está bueno comer? Claro que está bueno. Es lindo comer, sí. Sobre todo cuando lo hacemos en circunstancias armoniosas. Claro. Pero el punto radica en no ir más allá del límite, claro, e ingresar en el plano de la dependencia. En el plano de la adicción, de alguna manera. El plano de la adicción, ¿no? Porque ya no solo se genera una necesidad física, sino también psicológica, ¿no? Esas personas que de repente compran, se aprovisionan de manera tal como el valor simbólico, como que la existencia depende de la cantidad de víveres que acumulen en su alacena. Pero es que le genera angustia de pronto a determinadas personas pensar que le va a quedar o la heladera vacía o el placar vacío. Mucho. O inseguridad, capaz. Inseguridad, obviamente, porque han construido
su modelo básico existencial en torno a la comida y sus concomitantes simbólicos. Es un tema enorme ¿no? Nos vamos a tener que, que redondear. Si te parece, redondeamos y en la próxima columna lo seguimos, porque estaría muy bueno abordar cómo detectar este tipo de problema, cómo encaminarnos, cómo si vemos que tenemos un familiar que sufre de desórdenes alimentarios, porque ya no solo con el tema del sobrepeso, también hay otros desórdenes que tienen que ver con la alimentación respecto a estos cuerpos perfectos que entran en la anorexia, en la bulimia, y tienen que ver con todo esto que estamos hablando también. Claro, Andrea, la anorexia, la bulimia, la vigorexia, que en algún momento cuando arrancamos con la columna hicimos alusión a la vigorexia, que está vinculada directamente a ese modelo estatuido a nivel físico, de los cuerpos esbeltos, como le dicen, los ravioles marcados. Los ravioles marcados. Hay como una necesidad de nutrirse del ejercicio para tener, digamos, el físico, para poder tener la capacidad de seducción a través del físico, la depositación de todos nuestros mayores atributos en el cuerpo, descuidando muchas veces otras capacidades que son tan importantes. Recuerdo que una vez a una Miss Universo venezolana, que tenía un cuerpo espléndido, le hicieron esas preguntas de cultura general y le preguntaron quién había sido Confucio, y ¿sabés lo que respondió? El que había inventado la confusión. Esa muchacha evidentemente le había dedicado muchas horas al gimnasio, muchas horas a la búsqueda de todo lo que tiene que ver con el decoro y con la belleza, pero le había destinado muy poco tiempo a el principal de los cultivos, que es el del intelecto, de la mente. A ver, ¿está mal ir al gimnasio? No, por supuesto. Yo creo que hoy por hoy nadie se ve ajeno a la idea de que todos debemos hacer ejercicio, caminar diariamente, por lo menos durante una hora, recrearnos, ir a un gimnasio, someternos a un régimen alimentario saludable. Eso no hay dudas, pero creo que la mejor manera de equilibrar nuestra existencia, que la completud, que la armonía sea con nosotros, es el darle a cada cosa el sentido que tiene. El buen ejercicio, la buena comida, y cultivar también esas áreas tan importantes, que de última son las que regulan el resto, ¿no? Porque de acá nace casi todo, ¿no? Sí, tal cual. Continuamos, si te parece, en la próxima columna. Seguimos hablando porque es un tema muy interesante y nos va a dar para otro programa más. Esperemos que haya sido de utilidad, pero bueno, profundizaremos. De repente, luego de este comienzo, digamos, podemos ahondar un poquito más. De haber sobrevolado un poco sobre el tema, trataremos de profundizar en algunos temas que de repente son más urticantes, ¿no? Cómo no. Muchísimas gracias, Jorge. Un inmenso placer. Muchas gracias. Los invito a hacer una breve pausa. Luego de la pausa. Vivencias.